El Señor les bendiga a todos los amigos y también a todos los hermanos que el día de hoy me están viendo por Facebook Live. Quiero darles un saludo muy especial a la iglesia ICM, Casa de Oración Internacional, en todos los lugares donde nos encontramos. A ustedes un abrazo, como lo hacemos todas las noches, ese abrazo virtual, ¿verdad? Porque estamos unidos a través de otras plataformas digitales con la finalidad de orar, de clamar al Señor por misericordia, de traer una palabra de fe, una palabra de esperanza. Usted manténgase unido toda la semana, sigamos así, porque estamos ya mirando la mano de Dios obrando en muchas personas. Y hoy quiero compartirles una palabra muy especial, basada en la Biblia. El tema que hoy les traigo a todos ustedes es: Dios puede si quiere. Lo repito, Dios puede si quiere. Y este mensaje se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el verso 30. Y leemos la palabra del Señor, algunos versículos de aquí. Y dice en el verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este versículo nos habla que el rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro. Las medidas eran de 30 metros de alto por 3 de ancho. Y él había llamado, según el versículo 2, llamó a todos los sátrapas, que eran los cuidadores del reino, a todos los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Había también, dice las escrituras, un pregonero. Ese pregonero estaba diciéndole a todos ellos que en el momento que suene la orquesta que ellos tenían, y esta orquesta tenía diferentes instrumentos. Verso 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, dice aquí, el salterio, la zampoña, que era un instrumento de cuerda, y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, este pregonero estaba anunciando a todos los pueblos, todas las naciones y las lenguas de ese entonces bajo el gobierno de Nabucodonosor. Al escuchar esta orquesta, al escuchar esta música nacional, tenían que postrarse delante de esta estatua de oro. Y aquella persona que no lo hiciera sería lanzado directamente al horno de fuego. Esta era la pena capital de ese entonces. Era un horno muy grande donde se lanzaban a las personas, a los culpables, a los reos, a los que merecían el castigo por desobedecer la orden del rey, y allí eran quemados. Por lo cual toda la gente que oyó la música de esta orquesta se inclinó y adoró a los dioses de Nabucodonosor y también a la estatua de oro. Pero hubieron unas personas caldeas que vieron que 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, no adoraban a los dioses de Nabucodonosor, ni tampoco se postraron delante de esa gigante estatua. Entonces le dijeron al rey: tú dijiste
que todos tienen que arrodillarse y adorar, y ellos no lo están haciendo, y como ellos no lo están haciendo, ellos, tú dijiste, serían lanzados a ese horno de fuego. Entonces el rey mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego y les dijo: ¿es cierto lo que he oído? Que ustedes no adoran a mi Dios, ni tampoco se postran ante la estatua que yo levanté. Y les decía a ellos, pero dándoles como una segunda oportunidad, en el verso 15 les dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Cuando él les dice esto, lleno de ira, porque estaba lleno de ira, dándoles la segunda oportunidad, entre comillas, ellos le responden al rey Nabucodonosor que no era necesario que ellos respondieran sobre este asunto. Y les contestaron al rey Nabucodonosor: he aquí, en el verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí estamos mirando el desenlace de todo lo que iba a acontecerle a ellos por no adorar a los dioses babilónicos, ni tampoco postrarse y adorar a esa estatua que era gigante y era de oro. ¿Cuál era la sentencia para ellos? Era ir directo al horno de fuego. Pero vemos aquí a Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hombres jóvenes judíos que conocían quién era su Dios, porque allí está y radica la victoria de todos aquellos que tenemos que cruzar por todos esos valles, por esas pruebas, por esas angustias, por esos días oscuros, por esos días de pandemia. Este es el punto donde yo quiero mencionarles respecto a estos 3 hombres que le dijeron al rey: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Necesitamos conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Es muy posible que seamos creyentes y no le conozcamos. Es muy posible que estemos sirviendo a Dios y tampoco le hayamos conocido aún. Es muy posible que usted haya escuchado del Dios que nosotros servimos, pero no le conoce. Es quizás muy posible que haya adorado a otros dioses, pero no conoce al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que pudieron enfrentarse delante del rey y decirle estas palabras en el verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, escúchelo bien, ellos dijeron: puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían que el Dios eterno es todopoderoso. Él puede. Sí, Él puede. Él pudo
librarlos a ellos de ese horno de fuego. Les dijo claramente, puede librarnos, sí, y también de tu mano, oh rey. Entonces estamos hablando de un Dios que tiene todo poder. En Él radica todo poder sobre todo. Y Él es capaz de hacer todo lo que Él quiera hacer. Pero vamos a ver algo más de estos personajes llenos de fe y de confianza en el Dios a quien ellos servían. Ellos dijeron, Dios puede librarnos. Y yo le digo a usted que Dios puede librarnos también. Pero la segunda cosa que le dijeron estos tres hombres al rey fue, y si no, aquí el énfasis, y si no. Esto quiere decir, si no fueren libres, si murieran en el horno de fuego, si Dios no quisiera rescatarlos, puede, pero no quiere hacerlo, les dice en el verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¿Qué conocían estos tres jóvenes respecto del Dios a quien ellos servían? Ellos conocían que Dios era todopoderoso, capaz de librarlos del horno de fuego, pero también conocían que Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es la autoridad suprema, que Él es el gobernante del mundo que Él creó, de todo lo que habita allí en este mundo, aquí. Él lo creó, Él es el gobernante, Él es la suprema autoridad. Y si queremos saber qué significa para nosotros soberanía, miren lo que dice, por favor, en la boca del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Esto explicará muy bien lo que es soberanía. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Soberanía significa que Él gobierna en autoridad, que Él tiene su voluntad dispuesta tanto en el cielo como en la tierra. Lo que Él quiere, Él hace. Y ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, sabían que le servían a un Dios todopoderoso, que era capaz de librarlos de esa gran aflicción, de ese gran horno de fuego. Pero también conocían que Dios es Dios soberano. Él es el dueño de todo. Él es la suprema autoridad. A su voz las cosas suceden. Cuando Él dice, las cosas se hacen. Y cuando Él hace, mis hermanos, no hay quien detenga su mano. Él hace y hará su voluntad. Cuando ellos están declarando que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano, dispusieron sus vidas para servir a Dios hasta las últimas consecuencias. Tuvieron fe para declararla.
Recuerden que la fe que alguien tiene en Dios no anula las circunstancias de las cosas que vivimos, las dificultades que estamos atravesando. Lo que hace en nosotros la fe es reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso. Con mi Dios todopoderoso a mi lado, aleluya, Él puede librarnos. Y la boca de aquel que cree en Dios debería confesar que Dios puede librarte de la aflicción, Dios puede librarte de la enfermedad, Dios puede librarte de la pandemia, Dios puede librarte del coronavirus, Dios puede librarte de cualquier circunstancia, incluso la circunstancia más difícil que estamos ya atravesando económicamente. La fe no anula lo que estamos viendo y viviendo, mas están nuestros ojos puestos en el Dios todopoderoso, quien es capaz de librarnos del horno de la aflicción. Y aquí ellos dicen en el verso 18: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, estamos poniéndonos en tus manos, oh rey, para la sentencia que tú quieres cumplir con nosotros. ¿Quieres meternos en el horno de fuego? Aquí estamos, porque al Dios que le servimos, que es todopoderoso y es también un Dios soberano, nosotros hemos servido a Él y vamos a servirle hasta las últimas consecuencias. En otras palabras, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: vamos nosotros a ser leales al Dios que nosotros servimos, y si tenemos que morir, morimos, pero finalmente, oh rey, nuestras vidas no están en tus manos, sino en las manos del Dios todopoderoso y el Dios soberano. Él es el que va a determinar si vivo o no vivo. Él es el que tiene el poder de la vida y de la muerte, y determinará si mis días se acaban o no se acaban. Ese era el mensaje que ellos le estaban dando a Nabucodonosor. Nabucodonosor se encendió en ira, más ira de la que ya tenía, de tal manera que mandó a llamar a todos los hombres más fuertes de su reino, de su ejército, para que cogieran a estos tres jóvenes y los ataran. Les ataron de sus turbantes, les ataron también de sus mantos, de sus calzas, de sus vestidos, y atados los echaron en el horno de fuego. Pero este horno de fuego había sido aumentado, su poder candente. El rey había dicho 7 veces más. Eso significaba: métanle todo el fuego hasta donde se pueda. Tanto era el fuego que había allí, que una vez que estaban atados estos tres hombres, los lanzaron en el horno de fuego, que aquellos que los lanzaron cayeron muertos. Y allí adentro fueron lanzados, y yo me imagino al rey feliz, aplacando la ira que tenía dentro de él, cuando de repente observa en ese horno de fuego que no habían 3, sino que habían 4. Y él les pregunta a la gente: ¿no eran acaso 3 que nosotros lanzamos? Y ellos le dicen: sí, eran 3. ¿Por qué yo veo 4? Dice el rey Nabucodonosor: veo 4, y el cuarto es como los hijos de los dioses. En otras palabras, el cuarto es un ser divino en medio de ellos. Nabucodonosor después llamó que era un ángel que había estado allí. Sí,
El fuego había quemado las ataduras. Ya sabemos de creyentes, de pastores amigos, de creyentes que han amado al Señor con todo su corazón, de otras personas que también dicen que aman y sirven a Dios y que han padecido ya, que han sido contagiados con esta plaga. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos, mis hermanos? Yo les he dicho que no podemos nosotros juzgar, que no podemos tampoco condenar, pero Dios, quien es soberano, sabe todas las cosas, el por qué, el hasta cuándo, lo sabe Dios Todopoderoso y el Dios soberano que reina y rige en todo el mundo y con sus hijos. Porque la soberanía de Dios está trayendo, mis hermanos, algo que no entendemos, pero que sin duda los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su voluntad, dice las Escrituras, somos llamados. Si alguien está padeciéndolo en este instante, es muy posible que está allí dentro del horno de fuego. Pero déjeme decirle que en ese horno, como dice las Escrituras, usted no está solo. Que en ese horno de fuego usted tiene que estar libre para adorar a Dios con las pocas fuerzas que quizás usted tenga, pero que usted adore al Dios a quien usted sirve, a quien usted ama, a quien usted quiere conocer más. Este es un tiempo que aún en el horno de fuego debe saber usted que usted no está solo. El Dios Todopoderoso está con usted. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice las Escrituras, Él estará con nosotros. El Señor no nos abandonará, no nos dejará. Debe saber que la compañía del Señor en estos tiempos es real para usted. Estamos oyendo testimonios de personas que estaban al borde de la muerte y en el túnel al final se encontraron con Jesús. Y la mano grande de Jesús con su herida en su palma de su mano le dijo, no, todavía no es el tiempo a una joven muchacha aquí en los Estados Unidos. No es tu tiempo. Y ella regresó a la vida. Mis hermanos queridos, estoy hablándoles del Dios que nos acompaña, pero también les estoy hablando del Dios que es soberano. Él sabe todas las cosas. Él tiene el dominio de todas las cosas. Si es el tiempo para algunos irse, será porque Dios soberanamente lo determinó. No es sino porque Él lo haya determinado soberanamente. Si hay quienes se han levantado milagrosamente, ha sido soberanamente por su voluntad. No podemos cuestionar a Dios, porque a unos sí, porque a otros no. Porque unos mueren, porque otros no mueren. Dios es soberano, tenemos que conocerle. Yo no puedo entender totalmente su soberanía, pero descanso en que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, dicen las Escrituras, que Nabucodonosor le dijo a estos 3 hombres, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y salieron de en medio del fuego Sadrach, Mesach y Abednego, y se juntaron todos los que antes se habían juntado para adorar a la estatua de oro.
Y ahora estaban todos reunidos siendo testigos. Miren lo que dice Daniel, capítulo 3, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora habían testigos que Dios no quiso que ellos murieran. Por lo tanto, en medio del fuego, porque estaban en el fuego, el Señor les acompañaba. El Señor Jesús estaba allí con ellos. El fuego quemó las ataduras y ellos libremente alababan a Dios, porque la voluntad de Dios no era llevarse a estas personas aún. Pero la fe de ellos se mantuvo hasta el final. No adoraremos a tus dioses. Nosotros sabemos que Él tiene el poder si Él quiere. Si Él quiere, nos puede librar. Y sabemos que al Dios que servimos le vamos a ser leal hasta las últimas consecuencias. Ahora es que Nabucodonosor, en el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Nabucodonosor no estaba apropiándose del Dios de Israel. Solo dijo que era bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Hay mucha gente que mira las maravillas y los milagros de Dios, pero aún no se apropian de quién es el Dios a quien nosotros servimos. Dios quiere que tú le conozcas personalmente. Aquí dice en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Pero algo interesante de este versículo es que dice: y libró a sus siervos que confiaron en él. Sí, libró a sus siervos que confiaron en él. Este Dios del cual nosotros estamos hablándole a usted, que ellos dijeron al comienzo: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, el Dios Todopoderoso. Pero si no nos librara, en otras palabras, el Dios soberano, nosotros moriremos por lo que creemos, es decir, seremos leales hasta el final. Pero añadió algo importante. Nabucodonosor dijo: los libró a sus siervos que confiaron en él. Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Él quiere que usted deposite su confianza absoluta en Él, que Él puede librarle si Él quiere, como es mi texto, porque Él es soberano. Si usted sabe que tiene un propósito de vida en esta tierra y usted aún no lo ha cumplido, Dios soberanamente determinará que usted siga adelante hasta cumplir su propósito. El Dios que nosotros servimos es el Dios que merece toda confianza y merece toda lealtad. Este es el Dios que yo le quiero hablar a usted. El Dios que es todopoderoso para frenar todo lo que es la prueba, el fuego
la pandemia, pero también es el Dios que es soberano, que Él gobierna y que Él tiene el control de todas las cosas. Él puede parar todo si Él quiere. Nosotros estamos orando, pidiendo a Dios misericordia, porque es lo que pedimos, Señor, misericordia, porque Dios mueve nuestros corazones a clamar por misericordia, y que Dios sea movido en su misericordia a obrar para detener esta plaga. Puedo también decirles a ustedes que el Señor quiere que depositemos toda nuestra confianza en Él, y que también podamos nosotros creer en Dios y en estas circunstancias difíciles llevar nuestra fe hasta las últimas consecuencias. Sí, llevemos nuestra fe hasta las últimas consecuencias, porque si Dios determina que usted viva, usted vive. Si Dios determina que usted siga adelante, usted seguirá adelante y no habrá nada que acabe con usted. Y para otros que ya han perdido seres queridos, descanse en la soberanía de Dios, es todo lo que yo le puedo decir. Descanse en la soberanía de Dios, reciba el consuelo de Dios en su corazón, pero no reniegue del Dios que usted ama y sirve, sino que usted descanse en su soberanía, porque Él sabe lo que hace. Yo sé que no es fácil comprender esto, yo sé que es muy duro entenderlo, pero al menos podemos descansar sabiendo que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Una vez más, quiero mencionar que Nabucodonosor alabó a Dios, pero dijo el Dios de ellos. Yo no quiero que usted se quede como Nabucodonosor, adorando al Dios que nosotros le estamos presentando, sino que usted lo conozca, que Jesús venga a ser el Señor de su vida, de su corazón, que usted pueda rendirle todo su ser a Él, porque Él es digno de confianza, y que usted determine servirle a Dios todos los días de su vida hasta el fin de su último aliento en la tierra, cuando Dios lo determine así. Este es un tiempo para que usted y yo hagamos una oración. Si usted quiere recibir a Jesús como su único Salvador personal, pedirle al Señor perdón por todos sus pecados, arrepentirse, esta es la oportunidad. Cierre sus ojos y ore conmigo y diga: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. He vivido lejos de ti, te he ofendido, Señor, pero hoy vengo a ti. Tú eres el Salvador. Jesús, tú moriste por mí en la cruz para salvarme. Tú estás conmigo ahora. Reconozco que eres mi Salvador. Reconozco que te levantaste de entre los muertos y vives. Te entrego mi vida, límpiala, por favor. Limpia mi vida de pecado y ayúdame a vivir para ti. Quiero confiar en ti y quiero ser leal. Quiero ser leal hasta las últimas consecuencias. Te reconozco que eres Dios todopoderoso, pero también que lo gobiernas todo y eres soberano. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, por favor, en inbox, háganos saber que usted hizo esta oración y nos pondremos en contacto con usted. Búsquenos también en www.eclesia.org.
icmcasadeoracion.org. Estaremos pendientes de usted para ayudarle a caminar en esta nueva vida. A todos los hermanos de ICM Casa de Oración, seguimos todos los días orando a través de la plataforma Zoom. Dios les bendiga. Shalom a todos.